Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. La Corte Internacional de Justicia celebrará el próximo 30 de abril y el 1 de mayo audiencias públicas para escuchar los argumentos de México y Ecuador sobre las medidas cautelares solicitadas contra Quito tras asaltar la embajada mexicana para detener a Jorge Glass. Los días 18, 19 y 20 de abril, madres buscadoras del país agrupadas en más de 250 colectivos saldrán a buscar a sus familiares desaparecidos. Recordaron al gobierno federal que suman más de 130,000 los desaparecidos en México. Los precios de los productos de la canasta básica siguen a la alza. En el caso del precio del kilo de huevo está elevado, ya que oscila entre los 50 y 60 pesos en la República Mexicana. El senador José Ramón Enríquez Herrera denunció la vulnerabilidad de derechos laborales de trabajadores de Petróleos Mexicanos que fueron despedidos de manera injustificada. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofrece una recompensa de hasta $500,000 de pesos a quien proporcione información confiable que lleve a la localización y captura de María de Los Ángeles Ramírez Arbizu, esposa de quien fuera líder del cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, y de las hijas de estos, Samantha Pérez Ramírez alias La Sam y Liliana Pérez Ramírez alias Li o La Voz. La Fiscalía General de la República entregó en extradición a autoridades de Estados Unidos a Luis Felipe López Zamora alias El Gordo, identificado como operador de los Chapitos. Carlos Alan alias El Minino, uno de los hombres cercanos al Fernandito, líder del grupo criminal La Unión Tepito, fue detenido por policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial del Gobierno de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 17 de abril del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. También le doy dos números de WhatsApp, el 5581-012861 y el 5561-988821. Recuerde que estamos en vivo en La Neta Noticias por el 1150 de AM por Acústica Radio, la nueva opción de la radio en México. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. La Corte Internacional de Justicia celebrará el 30 de abril y el 1 de mayo audiencias públicas para escuchar los argumentos de México y Ecuador sobre las medidas cautelares solicitadas contra Quito tras asaltar la embajada mexicana para detener a Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa. El máximo tribunal de Naciones Unidas, situado en La Haya, dedicará 2 días a las audiencias a escuchar los argumentos sobre las medidas cautelares solicitadas por México contra Ecuador, a la espera del inicio del juicio y de la sentencia final del procedimiento que enfrentan ambos países, después de que las autoridades ecuatorianas asaltaran la embajada donde se refugiaba Jorge Glass, a quien el gobierno mexicano había dado asilo unas horas antes. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves que la canciller Alicia Bárcena se encargará de gestionar con países como Brasil y Bolivia que se procure cuidar de la salud de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, luego de que este político se puso en huelga de hambre tras ser
extraído con violencia de la Embajada de México en Quito y encarcelado desde hace 2 semanas. Previamente se le informó a López Obrador que Glass pidió ayuda a través de una carta para regresar a su estado de huésped político, a lo que el presidente respondió que no estaba enterado de la carta de Glass. Escuchemos el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que un reciente informe de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF de Estados Unidos, dio a conocer que el 95% de las armas que llegan ilegalmente a México tienen su origen en ciudadanos estadounidenses, revelando una red clandestina que se extiende incluso a plataformas de redes sociales como Tinder y TikTok. Se detalla que el comercio ilegal de armas ha encontrado su camino hacia las redes sociales, en donde los traficantes encuentran un canal para comprar y vender armamento de manera ilícita. Pistolas de mano, rifles y escopetas son los productos más demandados, representando el 56%, el 40% y el 4% en total de las armas traficadas, respectivamente. Las armas alimentan el poder y la violencia del crimen organizado, mientras que en Estados Unidos contribuyen a miles de tiroteos cada año, cobrando la vida de más de 100 personas diariamente. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales, @VilesEnrique, y nos escuchamos en breve. Mire, también le informo que la Fiscalía General de la República entregó en extradición a autoridades de Estados Unidos a Luis Felipe López Zamora, alias El Gordo, identificado como operador de los Chapitos, quien es requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Este de California por los delitos de asociación delictuosa contra la salud y lavado de dinero. De acuerdo con la investigación, del 2019 al 2021, López Zamora se encargó del tráfico desde México hasta Sacramento, California, de diferentes sustancias ilícitas con la finalidad de distribuirlas. Asimismo, se encargaba de recolectar las ganancias de la venta de la droga para su posterior envío a México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofrece una recompensa de hasta $500,000 a quien proporcione información confiable que lleve a la localización y captura de María de Los Ángeles Ramírez Arbizu, esposa de quien fuera líder del cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, así como de las hijas de estos, Samantha Pérez Ramírez, alias Sam, y Liliana Pérez Ramírez, alias Lee o La Voz. Pero escuchemos cómo lo dijo el Coordinador General de Investigación Territorial en suplencia de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López. Aprovecho esta oportunidad para darles a conocer 3 nuevos objetivos prioritarios por los cuales se ofrece una recompensa de $500,000 en cada uno de los casos para su localización, tal y como se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Las personas son María de Los Ángeles Ramírez Arbizu, quien se encuentra probablemente relacionada con el delito de asociación delictuosa y asimismo cuenta con una orden de aprehensión. Luego de la muerte de Felipe de Jesús N., alias El Ojos, abatido el 20 de julio de 2017 por elementos de la Secretaría de Marina, María de Los Ángeles Ramírez Arbizu fue señalada como posible sucesor en el liderazgo del grupo delictivo Cártel de Tláhuac y probablemente se encuentra en disputa por el control de la venta y distribución de droga en esta alcaldía con grupos delictivos antagónicos como la Unión Tepito y los Rodolfos. La segunda es Liliana Pérez Ramírez, alias Lee y o La Voz. Se encuentra posiblemente relacionada con una carpeta de investigación por el delito de asociación delictuosa y cuenta con una orden de aprehensión. Dicha persona está identificada como la hija de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, quien, como ya he mencionado, era líder de la organización criminal autodenominada Cártel de Tláhuac. Se tiene conocimiento que esta mujer posiblemente es la encargada de la venta y distribución de droga en dicha alcaldía y opera bajo el mando de su madre, María de Los Ángeles Ramírez Arbizu. Y la tercera, Samantha Pérez Ramírez, alias Sam, cuenta con una orden de aprehensión y se encuentra posiblemente relacionada con una carpeta de investigación por el delito de asociación delictuosa. Esta persona posiblemente funge como operadora financiera del cártel de Tláhuac
y probable responsable de la comercialización y distribución de narcóticos en dicha alcaldía. Por cada una de las 3 mujeres, el monto de recompensa será de 500,000 pesos. A quien o quienes proporcionen información veraz y útil que coadyuve a su localización, detención o aprehensión, se le entregará. La recompensa se entregará a quien aporte la información conforme a los siguientes criterios. 1. De manera proporcional con relación a la veracidad y utilidad de la información aportada para la localización, aprehensión y puesta a disposición de cada una de ellas. 2. Si 2 o más personas proporcionan información y su veracidad y utilidad fuese la misma, la recompensa se entregará a quien la hubiese entregado primero. Y 3. Si la información es aportada por 2 o más personas simultáneamente respecto de la misma información por la que se hace el ofrecimiento, la recompensa será entregada proporcionalmente según la veracidad y utilidad de la información aportada por cada una. En caso de que la ciudadanía cuente con información veraz y útil que coadyuve a la localización de dichas personas generadoras de violencia que cuentan con órdenes de aprehensión por la posible comisión de delitos de alto impacto, pueden comunicarse a los teléfonos 55 53 45 5400 o lo que puede reportar al correo recompensas@fjjcdmx.gov.mx. Asimismo, puede acudir a las oficinas de la Dirección General de Derechos Humanos, ubicada en la calle Digna Ochoa y Plácido, número 56, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, en la sede de la Fiscalía General de Justicia. Las autoridades de la Ciudad de México estamos comprometidas en lograr la paz en nuestras colonias y ello conlleva la desarticulación efectiva de grupos criminales que operan violentamente en nuestra capital. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Y mire, también le doy a conocer que Carlos Alan, alias El Menino, uno de los hombres cercanos al Fernandito, líder del grupo criminal La Unión Tepito, fue detenido por policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial del Gobierno de la Ciudad de México. La captura de El Menino se logró tras labores de inteligencia en la calle Peña y Peña, esquina con Callejón de Girón, Colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc. A la hora de su aprehensión de Carlos Alan, de 20 años de edad, se le aseguraron 53 dosis de una sustancia verde y seca con las características de la marihuana, 50 dosis de polvo blanco con las características de la cocaína y una bolsa que contenía una sustancia en piedra con las características del cristal. El imputado es señalado por la policía de formar parte del grupo criminal La Unión Tepito, principalmente con un sujeto a quien se le apoda el Fernandito, líder de ese grupo delictivo dedicado al secuestro, extorsión, cobro de piso, tráfico de armas y venta de drogas en la zona centro de la Ciudad de México. Un hombre que utilizaba uniforme y gafete de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para cometer actividades ilícitas fue detenido. La información con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado te saluda a ti, a todo el auditorio que nos sintoniza a través de las frecuencias en todo el país de Acústica Radio. Te comento que precisamente en Toluca, capital del Estado de México, se detuvo a un integrante de un miembro delictivo con orígenes en Michoacán que llevaba uniformes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como una credencial que lo acreditaba como efectivo de la Policía Estatal del Estado de México, igual forma. Y es en cuanto la Fiscalía del EDOMEX, la Secretaría de Protección Federal, la CONACE, Guardia Nacional, detienen a un presunto integrante del grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán, investigado por un doble homicidio también en el Valle de Toluca. Le fueron aseguradas, como te comento, una chamarra con distintivos y logotipos de la Fiscalía General de Justicia mexiquense, así como una credencial con los logotipos de la Secretaría de Seguridad Estatal.
y derivado de una acción conjunta con agentes de la Fiscalía General de Justicia y de los otros integrantes también que conforman la seguridad, como la Comisión Nacional de Antihomicidios, en coordinación con el Grupo Antisecuestros y efectivos también de la Guardia Nacional, llevaron a cabo la detención de quien dijo llamarse Miguel Ángel, de 45 años, identificado como un presunto integrante de una organización delictiva con orígenes en Michoacán. Es un doble homicidio y este sujeto fue capturado resultado de las acciones operativas realizadas en las colonias de alta incidencia delictiva que aún prevalece en la región de Toluca, donde además se realizó la revisión de vehículos, motocicletas y personas. El ahora detenido viajaba a bordo de un vehículo marca CID tipo Ibiza color amarillo, unidad vehicular que había sido utilizada durante la comisión del doble homicidio. Y así pues siguen las investigaciones, y lo que nos llama más la atención es que operaba precisamente en la capital del Estado de México, en donde les informamos. Muy buenas tardes. También le doy a conocer que los precios de los productos de la canasta básica siguen a la alza. En el caso del precio del kilo de huevo está elevado, ya que oscila entre 50 y 60 pesos en la República Mexicana. En algunos mercados públicos se compra en 56 pesos, mientras que en algunos centros de abasto, dependiendo la marca, cuesta de 48 a 51 pesos. Así como el chile serrano, limón con semilla, frijol peruano y maíz blanco, efecto de una baja en sus cosechas, resultado de su estacionalidad de producción. En un recorrido por algunas cadenas comerciales se pudo constatar que el precio por caja o charola, el de 30 piezas de huevo de 1.5 aproximadamente, en 81 pesos, otro de 82 pesos dependiendo la marca, el huevo rojo de 18 piezas en 63 pesos, en tanto que en la central de abasto se vendió entre 41.33 hasta 43 pesos por kilo. Los días 18, 19 y 20 de abril saldremos a buscar las familias de personas desaparecidas de todo el país, por lo que urgimos seguridad, anunciaron representantes de más de 250 colectivos, quienes recordaron al gobierno federal que suman más de 130,000 los desaparecidos en México. Asimismo, solicitaron que el pueblo de México se solidarice con su movimiento, que ya los apoyen, que no los dejen vulnerables ante la violencia. Las familias de los desaparecidos resaltaron que no son botín político, por lo que exigen la búsqueda inmediata de los miles de desaparecidos, al reconocimiento de la crisis de desaparición en nuestro país, investigaciones eficaces y eficientes, identificación de todos los cuerpos, restos y fragmentos óseos de fosas comunes y clandestinas, un mejor poder judicial, un mejor poder ejecutivo, un mejor poder legislativo. Fiscalías dicen que procuren justicia y erradiquen la impunidad. Si pretendes sacar un crédito con Infonavit o simplemente quieres saber cuánto ahorro tienes en tu cuenta, en tu subcuenta de vivienda y qué puedes hacer con ese dinero, lo peor que puedes hacer es confiar en personas que prometen ayudarte a realizar o agilizar los trámites ante el instituto. Estas personas son falsos gestores o coyotes que te pedirán todos los datos personales y documentos, te cobrarán por un trámite que es gratuito y hasta cometerán un fraude en tu contra. Tenga usted cuidado, no vaya a caer en las garras de estos defraudadores. El senador José Ramón Enríquez Herrera denunció la vulnerabilidad de derechos laborales de trabajadores de Petróleos Mexicanos que fueron despedidos de manera injustificada. Señala que este caso no solo afecta la dignidad de 3 hombres, sino que pone en prueba la integridad de nuestro sistema de justicia laboral. Escuchemos parte de lo que dijo el senador José Ramón Enríquez Herrera. Hoy nos atañe el poderles acompañar a todos ustedes
porque se han vulnerado los derechos laborales de 3 compañeros de Pemex. Hoy les digo a través de los medios de comunicación, desde el Senado de la República, que vamos a exponer el caso de más de 3 compañeros de Pemex, que más allá de una disputa legal, trasciende en la vida nacional. Un caso que debe encarnar la lucha de la injusticia y la resistencia. No solo atañe a la dignidad de 3 hombres, sino que también pone a prueba la integridad de nuestro sistema de justicia laboral y la protección de los derechos sindicales en México. Me refiero a los ingenieros Erasmo Luis de la Cruz, Salvador Guerra López y Miguel Ángel de la Rosa Ruiz. 3 valientes defensores de los trabajadores cuyas voces se alzaron contra la privatización de petróleos mexicanos en la refinería de Pemex en Salina Cruz, Oaxaca, ya hace 14 años de lucha incansable, 14 años de resistencia frente a la opresión y la injusticia. Estos hombres, profesionales de planta con más de 20 años de servicio, fueron despedidos por funcionarios de Pemex por el simple hecho de alzar la voz en defensa de los derechos de los trabajadores, de sus compañeros trabajadores y del patrimonio energético de nuestra nación. Su crimen fue ser trabajadores comprometidos, ser fundadores de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, ser defensores de Pemex y de sus compañeros trabajadores y por supuesto de los recursos naturales de nuestro país. El 30 de septiembre del 2022, tras una ardua batalla legal, lograron una victoria en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 38 de Coatzacoalcos. Se dictaminó su reinstalación definitiva, un acto de justicia largamente esperado. Sin embargo, la maquinaria de la injusticia no descansó. Los funcionarios de Pemex se negaron a acatar la orden y recurrieron a artimañas legales para evadir su responsabilidad. Una revisión jurídica ante el segundo colegiado judicial de Coatzacoalcos emitió un fallo en contra, desconociendo los preceptos de la Ley Federal del Trabajo y los convenios internacionales que protegen los derechos sindicales. Una decisión que ignora la voz de la justicia y perpetúa la injusticia contra estos 3 hombres y sus familias. Y en otro tema le informo que luego de que ayer la iniciativa de reforma morenista a la ley de pensiones fue devuelta a comisiones por contener errores, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a los diputados por frenar la discusión en el Congreso y también acusó a la oposición de decir que su gobierno quiere expropiar las Afores. Mire, en otro tema, por primera vez en la historia electoral del Estado de México, los partidos políticos deberán garantizar la participación ciudadanas y ciudadanos que forman parte de grupos en situación de vulnerabilidad. Vamos con Andrea Alvarado con la información completa. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los escuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que por primera vez en la historia electoral del Estado de México, los partidos políticos deberán garantizar la participación de ciudadanas y ciudadanos que forman parte de grupos en situación de vulnerabilidad. Al manifestar que las coaliciones que contenderán en los comicios del próximo 2 de junio tienen hasta el viernes 19 para registrar a sus candidatas o candidatos a cargos de elección popular, el Instituto Electoral del Estado de México advirtió que es obligatorio postular a personas de pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTTIQ y a personas afromexiquenses. Durante las sesiones del órgano electoral se ha hecho énfasis en que los partidos políticos y las coaliciones deben atender los dispuesto por la Constitución Política de la entidad, el Código Electoral Mexiquense, así como el reglamento para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular ante el IEM.
Las autoridades electorales indicaron que las postulaciones tienen que atender lo señalado en los lineamientos para garantizar la postulación e integración paritaria e incluyente de los órganos de elección popular en el Estado de México. Las elecciones postuladas deben, en primera instancia, cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución local, como tener 21 años cumplidos el día de la elección, para el caso de legisladores, ser ciudadana o ciudadano del Estado de México, contar con una residencia efectiva mayor a 3 años en la entidad, en caso de no ser originario de la circunscripción a contender, y de 1 año en caso de ser originario, así como no ser ministro de algún culto religioso y no ser servidor público, con la salvedad señalada en los artículos 40 y 120 de la Constitución local, entre otros. Una vez presentados los registros, el Consejo General del IEM verificará que la postulación de las candidaturas cumpla los parámetros de paridad de género, pues existe la obligación de respetar dicho principio, por lo que al menos 50% de las postulaciones deberán ser otorgadas a mujeres. Hasta aquí la información. Y mire, también le informo que bajo el gobierno de la panista Angélica Moya, Naucalpan se mantiene como el municipio mexiquense donde los ciudadanos se sienten más inseguros y el segundo a nivel nacional, solo por debajo de Fresnillo, Zacatecas, esto de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El formulario, que data del primer trimestre de este 2024 y que fue publicado este 18 de abril, detalla que el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, que pasó 88.0% a 89.6% al comparar marzo del 2023 con el mismo mes del año en curso. Estos resultados no son nuevos. Hace apenas un trimestre, el diputado Montoya Márquez de Morena reprochaba la realidad alterna de autocomplacencia en la que vive la alcaldesa Angélica Moya, mientras que los naucalpenses experimentan la realidad de la inseguridad en el municipio, resultado de un gobierno ausente y alejado de la ciudadanía. Apenas el 13 de abril pasado falleció el elemento de la policía municipal José Abraham Aldeco, quien fue herido de bala al frustrar un robo a casa habitación donde vivían 2 mujeres. Tras 13 días de luchar por su vida en un hospital, el oficial falleció a consecuencia de las heridas de bala que recibió el 31 de marzo pasado en la colonia San Rafael, Chamapa. Isaac Montoya ha urgido en reiteradas ocasiones al gobierno municipal que ha atendido la creciente ola de violencia que ha experimentado en ese municipio, donde el 90% de los naucalpenses vive al día con miedo a ser víctimas de la comisión de algún delito. Amigas y amigos, hasta aquí la Neta Noticias. Recuerde que mañana viernes tenemos una cita a las 17 horas por el 11:50 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.